Esta semana mi cabeza estaba muy ocupada en curiosidades, porque me corresponde exponer 1 Corintios 8. En el transcurso de la semana, una hermana que va conmigo en el vehículo, ella hizo alusión a una persona que conoce. Esa persona, qué pena, le gusta mucho la brujería. Como una hermana de mi entera confianza, yo le dije, ¿y tú no crees en brujería? Y ella me dijo que no. Digo, entonces tú nunca te has levantado con el pie izquierdo. Me dijo que no se ha levantado nunca con el pie izquierdo. ¿Y si a ti te come la mano derecha? Nada. Entonces se rió. ¿De qué te ríes? Ese me dijo, lo que pasa es que alguien se casó un martes. Y yo digo, ay, ¿por qué se casan los martes? La verdad es que nosotros los dominicanos somos pintorescos y tenemos muchísimas creencias populares que de alguna manera nos afectan en nuestro diario vivir. Y en el curso de la historia de la fe cristiana se han discutido muchísimas trivialidades. Iglesias se dividen en torno a lo que se llaman puntos grises. No son ni blanco ni negro. A esos puntos grises son asuntos que la Biblia no dice si es malo o es bueno. Y como la Biblia no dice si eso es malo o es bueno, entonces mucha gente adopta una postura acerca de esos puntos grises. Práctica que algunos cristianos en la historia y diversos lugares han discutido acerca de si son buenas o malas, pero no están prohibidas en las Sagradas Escrituras. Bebidas alcohólicas, fumar, juego de azar, maquillaje, uso de joyas y cosméticos, forma de vestir, estilo de música. El día pasado, en un grupo al que pertenezco, se estaba discutiendo por WhatsApp el tipo de música evangélica. Y ahí tampoco, ni ancianos, ni hermanos comunes y corrientes se ponen de acuerdo. Porque no son asuntos como la palabra de Dios señala, como la mentira es un pecado, robar es un pecado, fornicar, adulterio, odiar, chismear, la haraganería. O sea, son cosas que están explícitas en la palabra de Dios como pecado. Pero hay una serie de cosas que no, la palabra de Dios no reseña. Bebida gaseosa. En una ocasión me están haciendo un trabajo de albañilería, de construcción, y ya casi al caer la tarde, yo compro algunos refrescos y le llevo a los trabajadores. Mi hermano Luis había contratado a alguien para hacerle un trabajo. Y entonces, cuando estamos repartiendo cada quien su vaso, la persona que Luis había contratado no quiso. Entonces yo le pregunté, mi hermano, ¿usted no va a tomar? Dice, no. Anda, tomó la botella y en una línea él encuentra que dice que eso contiene cafeína. Que el que se bebe un vaso de ese refresco es capaz de beberse una taza de café.
Digo yo, guay, Padre mío. Óigame eso. Un hermano muy querido de nosotros, que es anciano de una de nuestras asambleas, le tocó predicar en un mortorio. Entonces él acompañó a la familia hasta el cementerio. Y él se llevó tremenda sorpresa. Y luego me la contó. ¿Qué te pasó? Dice, mira, no quieras tú saber en el lío que yo me metí. ¿Qué te pasó? Allá se armó una discusión para dónde se debe, cómo se debe colocar el féretro dentro del nicho. ¿Y qué pasó? Dice, no vino uno a preguntarme, pastor, ¿cómo es que se debe colocar? Y yo me puse la mano en la cabeza antes de que él me responda. Y dime, digo, no, tú respondiste, dice, muchacho, yo respondí. ¿Qué respondiste? Dice, eso no tiene importancia. Usted no puede imaginarse personas que habían venido con tradiciones de un campo y que ahora viven en el centro de la ciudad capital, pero tienen arraigada la forma, cómo se debe colocar un cadáver. Y eso es punto de controversia. Vamos a leer el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de Dios, capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Voy a estar leyendo como de costumbre en la Reina Valera 60, verso 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Padre bendito, qué bueno que nosotros somos tu pueblo, redimido por tu sangre, y que tú nos has comisionado para anunciar tu gloria, todos los pueblos, linaje y nación. Señor, tu trascendencia, tu grandeza es mucho más que lo que nosotros podemos imaginar. Te damos las gracias porque nos ha sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo. Al meditar en tus palabras, queremos, Señor,
ser claro en la exposición, sencillo, pero sobre todo apegado a lo que tu palabra nos quiere decir. Guíanos por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los corintios están preguntando, ya vimos en el capítulo 7 que ellos preguntan acerca de una carta que el apóstol Pablo le escribió. Y preguntan en el capítulo 7 que el hombre debe tener su esposa, que mejor no casarse. Y el apóstol Pablo le explica. Entonces en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, hasta el versículo 1, introduce el tema que tiene que ver con esos puntos grises que él comienza con lo sacrificado a los ídolos y otras lecciones que vamos a ver especialmente del capítulo 9 y algunas ilustraciones en el capítulo 10 que concluye en el versículo 11. Así que si usted va a meditar en esta porción para tratar el tema en sí, tome en cuenta que el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 hasta el versículo 1 del capítulo 11 forma parte del cuadro completo. En la mañana de hoy simplemente vamos a ver el capítulo 8 que tiene que ver con la pregunta en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto él está respondiéndole a los creyentes. ¿Cuál era el problema? La naturaleza del problema en Corinto. Ustedes saben que Corinto era una ciudad griega y que aunque el apóstol Pablo llegó primeramente en la predicación en la sinagoga, muy pocos judíos luce que se convirtieron. No que no se convirtieran, porque inclusive Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió, pero ellos rechazaron el evangelio en su mayoría. De manera que en Corinto no se puede destacar que había una división de muchos gentiles y muchos judíos. No, había pocos judíos. El problema, la naturaleza del problema tiene que ver con que Corinto, como se ha destacado, el hecho de que había una adoración idolátrica que ha sido proverbial en toda la historia, corintiar. Entonces, allí había toda clase de dioses, así como en Atenas. Allí estaban los dioses romanos y los dioses griegos. Ahí estaba Apolo, Zeus, Afrodita, Venus, Diana, Hermes, Dionisio, entre muchos. Y los hermanos que habían salido de esa adoración a esos ídolos tenían problema con el curso de su vida, porque se seguía llevando a cabo la adoración que ya ellos no están haciendo. Pero ¿qué pasa? Que la adoración de esos ídolos implicaba llevar un becerro, vamos a suponer, una oveja, qué sé yo, era un animal que se sacrificaba. Se sacrificaba el animal y entonces una parte era quemada para el ídolo, para Zeus, para Apolo, y se le quemaba eso como una ofrenda de ese Dios para ellos. Otra parte de esa carne se le entregaba al que la estaba ofreciendo, al sacerdote, vamos a llamarlo, al sacerdote. Todos los exegetas, historiadores convergen con esa. Primera parte para el ídolo, segunda parte para el sacerdote. Y lo que quedaba era del que llevaba el sacrificio. Lo que quedaba, él podía ahora compartirlo en una comida social, una fiesta como él quiera, con su familia, con sus amigos,
pero tenía la opción también de venderlo. Entonces, podía terminar esa parte en la carnicería, y algunos dicen que se ha hallado en arqueología que en los templos habían lugares de expendio de comida, que podía celebrarse allí una comida especial después, vamos a llamarle, del culto idolátrico. Y ahí eso era como una especie de restaurante y la gente iba y compraba esa comida. En la carnicería, esa carne era más económica, vamos a decir, era más barata que la carne en sentido general, por la que estos creyentes se ven tentados a buscar precio. Entonces compran esa carne que se ofreció a un ídolo, que eso era de Apolo. Y entonces ahora, eso, lo que adoraban a Apolo, dicen, no, yo no como eso. Y lo que adoraban a Afrodita, no, yo no como eso. Pero hay unos hermanos que dicen, que no le paran a eso, dicen, no, pero ¿y quién es Apolo? ¿Y quién es Afrodita? Así que, mire, mi hermano, usted no sabe lo que se está perdiendo. Y no voy a pagar el precio. Entonces había esa discusión. Uno que come y otro que no come. Entonces, esa discusión, en este caso, en la época de San Pablo, el fin de toda la controversia, el apóstol Pablo, explícanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque hay gente aquí que no me deja comprar carne barata. Y tú sabes, Pablo, que hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Tú lo sabes. Y ahora ellos vienen y dicen que no, que hay Dios y que ellos creían en eso y que ya ellos no creen en esos dioses como su objeto de adoración. Nosotros ahora creemos en Jehová, el único Dios, pero que eso también son dioses. En su imaginación son dioses, por eso dice el apóstol Pablo, hay Dios en el cielo y en la tierra, señores, pero eso es en la imaginación, por eso se le llama imagen, porque la gente supone que, pero en la realidad estos hermanos aventajados en el conocimiento saben que eso no es nada. Pablo, tú lo sabes, que eso no es nada. Entonces yo puedo comprar de esa carne. Eso no es ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que habían otros que decían, no, eso no se puede comer. Y otros que dicen que sí se puede comer. Y llegan al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le aclara. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjate que el apóstol Pablo se involucra, se mete al grupo de los que saben que eso no es nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tengan cuidado. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El apóstol Pablo está casi con un sarcasmo. Mire, ustedes que saben tanto, entiendan que mientras más saben, van a descubrir que menos saben. Entonces, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un solo Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Estamos hablando de los creyentes, vamos a llamarle fuertes, porque a los otros la Biblia le llama creyentes débiles. Los fuertes, capítulo 8, versículo 4, 6 y 8. Ella dice, acerca pues de la vianda, sabemos que
un ídolo nada es, que hay un solo Dios, hay un solo Señor. El versículo 8 agrega, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, mira, eso es trivial. El hecho de que tú comas no te acerca más a Dios. El hecho de que tú no comas no te acerca más a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Pablo, déjalo comer. Ahora el apóstol Pablo le aclara, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, ellos no se comen una comida nada más, ellos participan de eso. Entonces su conciencia es débil, ellos no pueden desprenderse de que ese ídolo existe. Y que aunque ellos quieren zafarse de él, al comer es como un acto de adoración. Y si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso yo quise titular Reglamento de la Libertad Cristiana. Reglamento de la Libertad Cristiana. Dios nos ha librado del reino de las tinieblas. Ahora podemos ver con claridad. Y nosotros sabemos que existe un solo Dios verdadero. Y un solo Señor, Jesucristo. Pero hay gente que no manejan eso, que no se pueden desprender de una serie de cosas y de tradiciones que le enseñaron. En República Dominicana ese no es el problema. Aquí la gente comiera sin preguntar o le hace alarde. Mira este vistecito que voy a hacer con esta cadera. Tú no sabes dónde la compré. Uno no se imagina las curiosidades. Pero en Corinto eso era un gran y horrible problema porque tenía la iglesia dividida también en eso. Hay hermanos que tienen su conciencia débil y se contaminan fácilmente. Entonces el apóstol Pablo reglamenta el proceder de los hermanos. Y es interesante que al reglamentar, el apóstol Pablo lo primero que señala es, y aclara, los versículos 7, 8, 10 y 13, que los débiles tienen que tener un trato especial. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, podemos escandalizar, hacer caer a un hermano que no tiene el conocimiento que yo tengo acerca de tal tema. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Me encanta la Reina Valera 77. Se arruinará. No está hablando de que perderse para el infierno. Por eso habla más adelante de hiriendo su débil conciencia. No está hablando de la teología de la salvación, sino de la ruina que provoca en la conciencia de un hermano que por encima de esa conciencia hace algo. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense que el apóstol Pablo, aunque llega a esa conclusión, no da ese reglamento para la iglesia. Que era muy fácil para el apóstol decir, mira, por esta causa, porque hay débiles que no entienden como
un grupo de gente que ya tiene madurez y conocimiento, vamos a poner una regla, que nadie coma carne. Aquí se prohíbe comer carne. El apóstol Pablo no hace eso. Ni siquiera va al libro de los Hechos, donde se discutió en una cumbre de los hermanos y los apóstoles para discutir si se debe circuncidar a los gentiles. Y hay una resolución apostólica que se incluye al Espíritu Santo en el versículo 29 del capítulo 15 de los Hechos, que se abstengan de sacrificar a los ídolos, de ahogado, de fornicación, de sangre, etc. Y el apóstol Pablo no dice, pero nosotros acordamos, no. El apóstol Pablo no quiere que los hermanos caigan en el legalismo, que generalmente tanto afecta a muchos creyentes, que a veces no es el problema de debilidad de conciencia, sino más bien el problema de establecer normas extrabíblicas. Yo tengo 47 años en el Evangelio en la misma iglesia, en la misma denominación. Y créanme, hermanos, que yo no me atrevo a contar desde este púlpito todas las normas que yo he visto en diferentes asambleas. Normas que nadie se puede ni siquiera imaginar. Que poco a poco muchas asambleas han ido derrumbando esas paredes. Que no vino de idea de mi Terrazzi. Yo me acuerdo en una reunión de ancianos que en la conclusión 2 o 3 hermanos se le acercaron a mi Terrazzi y le dijeron, hermano Razzi, nosotros estamos preocupados por la corrupción que los ancianos de las iglesias están permitiendo. Mi Terrazzi le preguntó, ¿qué es eso? ¿Cuál es la corrupción? Hermanas que se pintan los labios, usan pantalones, se cortan el pelo y usan aretes y cadena. No puedo olvidar la respuesta de Ian Razzi. Él le dijo así, textualmente, tengo buena memoria. Yo quiero que ustedes me muestren una hermana que se engalane más, que se maquille más y que use más prenda de ornamento en una mujer. Les presento a Miss House. Búsquenme una que use más que ella. Y cuando ustedes la encuentren, entonces yo les voy a poner a buscar una que sea más santa que esa hermana. Anciano era a quien mi Terrazzi estaba respondiendo. Yo era un muchacho, lamentablemente siempre atrevido, participé de la discusión. Del lado de mi Terrazzi, lógicamente. Y cuando yo salí de ahí, salí con una vergüenza, porque yo decía, pero a mi Terrazzi no le hacen caso, me van a hacer caso a mí. Muchacho atrevido. Lo cierto es que no estoy hablando de una asamblea que yo no conozco, sino de mi asamblea querida, que nos dio a luz los templos de Dios. ¿Cuántas trivialidades se ha discutido históricamente, que todavía muchas no se ha podido superar, lamentablemente? Y usted y yo estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no quedarnos atrapados por trivialidades, porque generalmente esas trivialidades degeneran en norma establecida en una comunidad cristiana sin autoridad
bíblica, como los escribas y los fariseos. Y tus discípulos no se lavan la mano para comer. No era que ellos comían con la mano sucia, sino ceremonialmente. Ellos no se purifican las manos. Y dijo el Señor, de los escribas y fariseos, ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y algunos opinan que él estaba haciendo alusión al hecho de que muchos fariseos, cuando iban a beberse un vino, llegaban los dientes. No vaya a ser cosa que un insecto inmundo esté en el vino y ellos se contaminen. Pero, dice el Señor, ellos se tragan el camello. Entonces, el Señor lo primero que le dice a los fuertes, acuérdense que el conocimiento debe ser regulado por el amor. Versículo 1 al 3. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no debe saber, no sabe nada como debe saberlo. Entonces, nosotros, el problema no es, no, eso está bien, eso no tiene nada de malo. Si hay alguien que se ofende con lo que vamos a hacer, que es malo para él, no lo hagamos. Eso que San Pablo dice, mire, no vamos a establecer ninguna normativa, pero usted sabe que eso no es nada. Eso lo sabe usted. Si hay hermanos que entienden que eso es malo, no lo haga. No lo haga por amor a ese hermano. Pero yo voy a dejar de comprar mi carne. Bueno, si soy yo ni como carne, dice San Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Y usted sabe cuántas cosas pudieran afectar. A veces, hermanos se burlan, que el hermano no come esto y tú no te viste así. No, eso no es conforme al amor. No hay que ni tratar de convencerlo, hermano, eso no es nada, coma, no. Porque si usted lo convence, cuando él coma, o vaya a la playa, o juegue, entonces él se va a sentir mal. Su conciencia va a ser herida. Cuando dice, yo no debía haber hecho eso y me llevé de Joan, que dice que eso no es nada. Mencioné Joan porque está más cerca de mí. Me gusta algo que dice MacArthur sobre la importancia de la conciencia. Él dice, la conciencia es el portero de Dios para mantenernos lejos de los lugares donde pudiéramos ser dañados. La conciencia es el portero de Dios para mantenernos lejos de lugares donde pudiéramos ser dañados. La conciencia es un juez que está ahí, que Dios los puso ahí. Y que ese juez es como el GPS, que bien alimentado nos conduce a la dirección correcta, pero mal alimentado lo puede llevar al ferrocarril de un tren y echarlo a perder. ¿Por qué? Porque la conciencia es neutral. La información que ella recibe, eso va a matizar la conducta suya. Necesita estar correctamente orientada acerca del bien y del mal. Por eso hay gente que su conciencia le dice poca cosa. En una tribu de caníbales, la conciencia no le dice a ellos que no se puede comer la gente. No, pusiera ser que le diga que no se deben comer a sus hijos, pero comerse un hombre, matarlo y comer, no, porque la conciencia no está alimentada correctamente. Y mucha gente tiene una conciencia muy fuerte, insensible,
y a veces peor, cauterizada, que nada es malo para ellos. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orientar nuestra conciencia correctamente y bien con la palabra de Dios. A los hermanos débiles. 7 y 8 lo describe. No en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ellos no saben que eso no es nada, pero se arruina su conciencia. Le duele en lo más profundo de su corazón. Cuando un hermano que ve que otro sabe cosas que él no sabe, es una buena oportunidad para usted revisar su credo. Una buena oportunidad. No deja, no, él cree que es así. Yo no me voy a meter en eso. Yo no creo y ya. No, investigue bien en la Biblia, con buena literatura, pregunte a sus pastores, ayúdese con buena literatura, expóngase a la palabra de Dios correctamente. Ahora usted tiene, yo no sé cuántos millones de mensajes buenos en las redes sociales. Deben aprovechar los ministerios docentes de la iglesia para fortalecer su conocimiento, la doctrina bíblica acerca de Dios y la persona de Jesucristo. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el apóstol Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos que usarla. Esos recursos están para desarrollar nuestro carácter y nuestro conocimiento. Y no andar a tienta ni preguntando, ¿y esto se puede? Esto no se debe. Porque usted está consciente. Entonces, fortalecer su conciencia. A veces, los hermanos débiles, cuando esa debilidad cae en legalismo, son un peligro público para cualquier iglesia. Lo digo por alguna experiencia que he vivido. En una ocasión, un hermano vino, creo que del Cibao, y tuvo un tiempo con nosotros. Ese hermano, yo creo que él oraba cada 15 minutos. Y eso era una cosa, y no se podía decir casi nada. El hermano después se fue a un barrio de la capital y estaba hospedado en la casa de un misionero. Usted sabe que los misioneros en nuestras asambleas tienen cierta característica de necesidades. Y ese hermano humilde sale a hacer la obra y visita algunos hogares el 24 de diciembre. Entonces, o qué sé yo, el 25. Y él lee una porción, ora con la familia, y al final, en una casa, le dan tremendo pedazo de cerdo asado de la Nochebuena. Y ese hermano va a cenar con su familia y el hermano que se hospeda en su casa. Y cuando se prepara, que la esposa ha preparado ya ese cerdo calientito, con su añadidura, el hermano viene con la Biblia. Eso no se puede comer. Eso fue sacrificado a los ídolos. Eso es fiesta pagana, Navidad. Y el hermano, pero... hermano, que eso no es así. No, eso no se puede comer. Eso es sacrificado. Y se impuso el hermano. ¿Y sabe qué? El cerdo hubo que botarlo. Yo no sé qué cenaron. Mucho tiempo después, qué trágico, supe la noticia que por allá, por el Cibao, el hermano destruyó el hogar del pastor. Cogió la de Villadiego con su esposa. ¿Usted me entiende? Ese hermano que no dejó cenar a una familia por la escrupulosidad de una fiesta pagana que se llama Navidad. Mire lo que hizo. A veces se ocupan en trivialidades y lo que es esencial
Huelan el mosquito y se tragan el camello. Que Dios nos libre. Fortalezcamos nuestro carácter y nuestra conciencia. Los hermanos fuertes, versículos 1, 3 y 7. Nosotros no podemos ser guiados a la ciega simple y llanamente con el conocimiento que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta nuestro ambiente. A veces no simplemente a los hermanos, sino a los amigos, el hábitat que nos ha tocado vivir. Un día yo fui al frente, a donde Mauricio, que tenía su colmado y había eso siempre lleno de gente. Mauricio, deme una pequeña. Y ese una malta pequeña y una chiquita ahora. Toda la gente me miró. Luego yo le pregunté, a propósito, Mauricio, si yo vengo y compro una fría aquí usted no la compra, no se le vende una cerveza a usted, no. Ahora, si yo vengo y pido 2 libras de arroz fiado y no la pago, yo soy un cristiano mala paga. Pero si compro una cerveza, yo no soy cristiano. ¿Usted me entiende? Porque esa es la sociedad que nosotros nos gastamos, hermanos y hermanas. Y nosotros tenemos que vivir también para ellos. A ellos que le predicamos. Nuestra libertad está condicionada también por el ambiente donde predicamos, donde vivimos. Tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cómo usted lo va a predicar? Si usted es un hereje. Nos alejamos. Tenemos que tener cierto cuidado cómo nos conducimos. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Dios nos ha redimido como una comunidad. No es una isla. No somos creyentes aislados. Me encanta la frase que, como nos describe Paul Tripp. La redención es un proyecto comunitario. Tenemos que tomarnos en cuenta a todos y cada uno. En el capítulo 10, el apóstol Pablo amplía la dimensión de la cosa que tenemos que tomar en cuenta. No simplemente el amor es básico con el interés en el bienestar del otro. Pero fíjense, vamos al capítulo 10, versículo 23, donde más ya el apóstol ha avanzado en el tema. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 31, si mal no recuerdo, dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera que al hacer algo que es de carácter dudoso, conviene, edifica, le hace bien al otro. Yo glorifico a Dios con eso. Eso debe gobernar. Eso es parte del reglamento de Dios para lidiar con cosas grises, puntos grises. Que el Señor nos ayude. Tal vez aquí hay algunos amigos que pueden dar la vuelta en redondo con prácticas de vestido, de bebidas, de entretenimiento, de lugares que visitan, de lo que comen y de las festividades. Y que tal vez eso le afecta. Sepa que el versículo 8 del capítulo 8 dice, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Lo que importa es su relación con Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted tiene la oportunidad de entregar su vida al Señor Jesucristo, quien va a purificar su corazón, quien le va a dar una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos da de meditar en tus palabras. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta a los hermanos que no tienen ciertas libertades de conciencia para hacer o no hacer. Y ayúdanos a tomarlo con amor y ayudarle y a respetarle su conciencia. Te rogamos, Señor, que nos libre de caer en legalismo, imponiendo normas que tu palabra no nos autoriza. Y ayúdanos, Padre Santo, a pensar siempre en lo conveniente para el progreso del Evangelio, en lo que edifica a los otros, en lo que le hace bien y sobre toda la cosa, lo que es para tu gloria. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.